Ahora pueden ver por qué Samuel fue tan útil en las manos de Dios. Él no tenía intereses personales, sino que estaba allí todo el tiempo a favor de los intereses de Dios. Solo le interesaba lo que Dios quería. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Primera de Samuel, veremos algunos aspectos maravillosos del corazón de Samuel, quien fue un hombre conforme al corazón de Dios. A través de la historia de Israel, solo ha habido 2 hombres que fueron levantados por Dios en 3 aspectos cruciales: como sacerdotes, como profetas y como jueces sobre Israel. Estos 2 hombres son Moisés y Samuel. Así como Moisés, Samuel fue un hombre único y tuvo una posición muy destacada delante de Jehová. Hoy exploraremos un poco más el ministerio de Samuel en un mensaje que tiene por título Samuel, un hombre conforme a Dios. Y nos acompaña Jemison Chen para ayudarnos con los comentarios. Jemison, qué bueno tenerlo con nosotros de nuevo. Me alegra mucho regresar al programa. Samuel fue una persona muy inusual en la historia de la humanidad. Quizás aparte del Señor Jesús, del apóstol Pablo y el propio Moisés, no haya existido otro hombre como Samuel que fuese uno con Dios y que se preocupara solamente por los intereses del Señor y no por sus propios intereses. Sin duda, es un maravilloso modelo que nos muestra que todos necesitamos llegar a ser iguales a Samuel. Así es, Jemison. El corazón de Samuel era como una duplicación del corazón de Dios. Samuel no se preocupaba por su propia posición, ni por su propio estatus, ni por sus propios logros, ni por ser recordado en la posteridad. Samuel solo le preocupaba por lo que Dios se preocupaba. Y como veremos, la preocupación de Dios consistía en obtener un reino en la tierra. En el corazón de Dios no había interés alguno en obtener un Samuel que fuese espiritual, ni en que Israel fuese levantado, sino en obtener un reino. Pero, aunque Samuel fue usado por Dios para introducir el reino, él no era la meta final de Dios, y eso podría haberlo molestado. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar respecto a este punto? Este es un punto tremendo. Aunque Samuel era un juez sobre Israel, él no estaba preocupado por sus propios intereses. Él tenía la posición más elevada entre el pueblo de Israel, pero no estaba interesado en tener su propio imperio, ni tenía la intención de hacer de Israel su reino personal. Samuel se daba cuenta que Dios necesitaba obtener un reino, para que Dios mismo pudiera reinar sobre su pueblo. Por ese motivo, Samuel no estaba molesto. Bien, vamos a revisar un versículo que mencionamos en el mensaje anterior y que nos da un indicio de la clase de vaso puro que era Samuel. Por supuesto, necesitamos recordar que él había sido consagrado a Dios por su madre Ana, incluso antes de nacer. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35, leemos lo siguiente: Y yo me haré surgir un sacerdote fiel, quien haga conforme a lo que está en mi corazón y en mi mente, y yo le edificaré casa firme, y él andará delante de mí, ungido continuamente. El reino no solo era la meta de Dios en el Antiguo Testamento, sino que también lo es en el Nuevo Testamento. En cuanto a esto, en Apocalipsis 11:15 dice: El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: El reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pues bien,
Este versículo nos da una clara visión de que la intención de Dios actualmente sigue siendo el reino, como lo era en tiempos de Samuel. Para establecer el trasfondo del mensaje, necesitamos ver que el pueblo de Israel no estaba satisfecho con tener a Jehová como único rey, y entonces acudieron a Samuel para solicitarle un rey como lo tenían las demás naciones. Por supuesto, esto no solo ofendió a Jehová, sino que ofendió profundamente a Samuel. Entonces, Jehová le dio instrucciones a Samuel para que ungiera a un rey, el cual fue el rey Saúl. Bien, con esta palabra como contexto, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante. When Saul would be raised up to be something, Cuando Saúl iba a surgir para ser un alguien, at that time, en ese momento, Samuel has reached the highest position. Samuel había llegado a la posición más elevada. Podríamos decir que en todo el universo solamente había uno que estaba por encima de Samuel, y este era Dios, porque Él está por encima de todo. Aún podríamos decir que Samuel era Dios en funciones. Dios deseaba moverse, Dios deseaba actuar, y para ello necesitaba un representante. Hasta podemos decir que necesitaba una representación. Y Samuel llegó a ser eso. Él llegó a ser todo. Él fue profeta, él fue sacerdote y él fue juez. Él era el oráculo de Dios y era la administración de Dios. Él era todo. Dios actuaba por medio de él en la tierra. Pero Dios no tenía la intención de hacer de Samuel un reino. No. Según la Biblia, Dios determinó levantar a un hombre llamado David, por medio de quien Dios tenía la intención de levantar un reino. Cuando Dios escogió a Abraham, su intención no era ganar un solo hombre, ni tampoco un grupo de buscadores que fueran en pos de él. La intención de Dios era obtener el reino. En Mateo 16 se habla acerca del reino y de la iglesia de manera intercambiable. Finalmente, lo que Dios desea no es solo una iglesia, sino un reino iglesia. Así que Pablo en Romanos 14 considera que la vida práctica de la iglesia es el reino. Allí dice que el reino de Dios, refiriéndose a la iglesia, no es comida ni bebida. Así que, mientras que Samuel había alcanzado una posición muy elevada, Dios aún no había alcanzado su meta. Yo creo que Samuel sabía esto, porque él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y sabía que el deseo de Dios era obtener un reino. Y para hacer esto, Dios no usaría a Samuel, sino que usaría a un hombre llamado David. Jameson, hablemos un poco acerca de la meta del corazón de Dios, la cual es el reino. Es un hecho que los logros de Samuel como un hombre joven habían sobrepasado incluso sus propias expectativas. Él había llegado a ser un sacerdote, un profeta y un juez. Pero él no estaba satisfecho porque en su corazón sabía que Dios todavía no estaba satisfecho. ¿Qué tal entonces si usted nos explica un poco qué es lo que Dios busca para ser satisfecho? Como dijo Witness Lee, Dios está buscando el reino en el cual Él es el verdadero rey. Dios no desea que nadie más rija sobre su pueblo, excepto Él mismo. Para el momento que Dios llamó a Abraham, toda la tierra estaba usurpada y controlada por el enemigo de Dios. Toda la raza humana se había rebelado contra Dios y rechazaba su autoridad adorando ídolos. Incluso Abraham era uno que adoraba ídolos. Pero Dios lo llamó y le dijo que haría de su descendencia una gran nación. Esa nación es el reino de Dios.
A partir del momento que llamó a Abraham, Dios pretende obtener un reino. Estamos ahora en el libro de Samuel, que ocurrió al final del período de los jueces. Este fue un período caótico en la historia de Israel, porque no había un rey en Israel y cada hombre hacía lo que le parecía justo a sus propios ojos. Por tanto, no existía el reino entre el pueblo de Dios, a pesar de que él tenía en su corazón llevar esto a cabo. Samuel fue levantado por Dios para ser el profeta, el sacerdote y el juez sobre su pueblo. Pero a pesar de que Samuel, que era uno con Dios y lo representaba en la tierra, Dios todavía no estaba satisfecho. Dios deseaba obtener un reino, pero no a través de Samuel. Y Samuel no se sintió ofendido por esto, ni estaba triste. Él estaba contento de que Dios pudiera llevar a cabo el deseo de su corazón. Después Dios levantó a David para traer el reino de Dios a la tierra, porque de su genealogía provendría Cristo, el verdadero Rey en el reino eterno de Dios, y así su deseo sería satisfecho. Gracias, Jamison. Y ahora quisiera regresar a los versículos del capítulo 8 que nos muestran la secuencia donde los hijos de Samuel actuaban según su capacidad, pero no tenían un corazón similar al de su padre. El pueblo de Israel se dio cuenta de eso y acudieron a Samuel para pedirle un rey, así como lo tenían las demás naciones. Samuel podría haberse ofendido porque no querían a sus hijos, pero en realidad estaba ofendido porque el pueblo había rechazado a Dios. En cuanto a esto, en 1 Samuel 8, del 4 al 7, leemos lo siguiente. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a donde estaba Samuel en Ramá, y le dijeron, He aquí que ya eres viejo, y tus hijos no siguen tus caminos. Nombra ahora para nosotros un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Entonces Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, escucha la voz del pueblo conforme a todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado, para que no sea rey sobre ellos. Con estos versículos, regresemos de nuevo a Witness Lee para escuchar otro interesante segmento. Adelante. Samuel has attained to a position above everyone. Samuel había alcanzado una posición por encima de todos los demás. Would such a one give in to let others come in? Una persona así estaría dispuesto a que alguien llegase a ese nivel o que incluso lo superase. Supongamos que usted hubiera sido Samuel en aquel entonces. Le hubiera dado usted la oportunidad a otra persona para que fuese igual a usted o incluso mejor que usted. Pero Samuel era conforme al voto de su madre. Él era tan puro, tan singular, tan sencillo. Él no buscaba sus propios intereses, sino que lo único que le interesaba era Dios. Y no sabía nada más que los elegidos de Dios, el pueblo de Israel. Lo que tenía en su corazón Samuel era lo que estaba en el corazón de Dios. Israel, oh Israel, tú eres la posesión especial de Dios, su tesoro privado, su posesión personal. Este corazón de Dios se reprodujo en el corazón de Samuel. Samuel no se preocupó por sus propios intereses ni por su propia ganancia. Tal vez ustedes me digan, ¿pero no es verdad que Samuel nombró a sus hijos por jueces? Sí, pero finalmente ellos no honraron a su padre, sino que tomaron el camino de la degradación. Entonces, fue allí que el pueblo de Israel vino a Samuel y le dijeron, necesitamos un rey. Si Samuel hubiese sido una persona que buscaba sus propios intereses, les hubiera dicho,
¿Me están pidiendo que haga eso? Me ofende lo que me piden. Ya tienen 2 jueces, no necesitan más. Pero Samuel no se ofendió por el hecho de que el pueblo no estuviera interesado en sus 2 hijos, debido a que él no tenía ninguna intención de edificar un reino para sus descendientes, sino que Samuel estaba ofendido porque el pueblo había pedido un rey que reemplazara a Dios. Eso sí lo ofendió. Debido a esta situación, donde todo estaba listo, para Dios le fue muy fácil introducir el reino. Jameson, me impacta la frase que dijo Winnesley. Debido a esta situación, donde todo estaba listo, fue muy fácil para Dios traer el reino. En cierto sentido, Samuel no era la persona que Dios levantaría para traer el reino directamente. Pero al tener a Samuel, eso le permitió a Dios traer el reino. Este es el punto del cual estamos hablando hoy. Entonces, ¿qué tal si usted nos desarrolla un poco más esto? Este punto nos conduce a un principio muy importante. Todos sabemos que Dios es todopoderoso, es omnipotente y puede hacer cualquier cosa que desee. En ese momento, Dios deseaba obtener el reino y quería que David fuera el rey, por medio del cual Cristo sería introducido en el linaje humano, para ser el verdadero rey del reino de Dios. Pero a pesar de que Dios es todopoderoso y omnipotente y puede hacer cualquier cosa por sí mismo, Él no haría nada a menos que encontrase a alguien en la tierra que fuese uno con Él y tuviese el mismo corazón de Él. Pues bien, este hombre era Samuel, y Dios lo necesitaba para cambiar la era. Dios quería cambiar la era de los jueces, que duró más de 400 años, a la era de los reyes. Pero Dios no podía hacer esto por sí mismo. Dios necesitaba un hombre que fuera uno con Él, que tuviera el mismo corazón de Él y que no se preocupara por sus propios intereses, sino por los intereses de Dios. Qué maravilloso que Dios encontró todo esto en la persona de Samuel. Sin duda, Samuel era un vaso muy estimado por Dios. Históricamente y comparado con otras figuras de la Biblia, Samuel no es alguien que goce del reconocimiento de las personas. Muchos piensan en Moisés, en Abraham o quizás en los profetas mayores antes que en Samuel. No obstante, en realidad, Samuel fue uno que cooperó con Dios para que él pudiera obtener lo que estaba buscando. E incluso, Samuel estuvo dispuesto a no tener ninguna clase de reconocimiento. Esto nos confirma que Samuel era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Así es, y también nos muestra la clase de corazón que todos debemos tener. Debemos abrirnos al Señor y pedirle que haga de nuestros corazones una duplicación de su corazón. Amén. Gloria al Señor. Bueno, en el segmento final del mensaje reforzaremos este punto y también tocaremos otro asunto que desarrollaremos en el próximo mensaje y que se encuentra en 1 Samuel 9:16, donde Jehová le dice a Samuel que debe ungir a Saúl como rey. Como sabemos, Saúl no tenía un corazón absoluto para Dios, ni tampoco tenía la misma estatura espiritual de Samuel. Entonces, ¿cómo podría Saúl establecer el reino que Dios necesitaba? Bueno, de esto nos hablará Winnesley en este último segmento. Adelante. God told Samuel Dios le dijo a Samuel to anoint a man by the name Saul. que ungiera a un hombre llamado Saúl. ¿Por qué Dios no fue directamente a David? No solo porque David era joven todavía, sino porque Israel, a quien Dios amaba al máximo, necesitaba ser disciplinado por Dios con un rey negativo. Ellos necesitaban darse cuenta que reemplazar a Dios con un rey no era una bendición, sino una maldición. Por tanto, Dios no les concedió un buen rey.
Y Dios es un Dios de mucha paciencia. Para él, aunque Elí no era un hombre muy positivo, Dios le permitió que fuese juez durante 40 años. Si yo hubiera sido Dios, no se le hubiera permitido ni 4 años. ¿Qué? Ni siquiera 4 meses. Después de esos 4 meses ya lo habría despedido y habría colocado otro en su lugar. No obstante, Dios le permitió ser juez durante 40 años. No es fácil determinar cuánto tiempo duró Samuel como juez. Probablemente unos 30 años. Luego vino Saúl para reinar sobre Israel de manera negativa a los ojos de Dios. Pero aún así, Dios toleró que fuese rey durante 40 años. Y finalmente vino David. Ahora pueden ver por qué Samuel fue tan útil en las manos de Dios. Él no tenía intereses personales, sino que estaba allí todo el tiempo a favor de los intereses de Dios. Solo le interesaba lo que Dios quería. Donde quiera que Dios fuera y cualquier cosa que él hiciera, él estaba contento. ¿Por qué? Because he was a man according to God, Porque era un hombre conforme a Dios, according to God's heart. conforme al corazón de Dios. This was a man whom God can use Este era un hombre que Dios podía usar for the carrying out of his economy. para llevar a cabo su economía. Sin Samuel hubiera sido muy difícil que Dios llevara a cabo su plan. Dios tenía la intención de que Cristo naciera del linaje de David. ¿Y quién podía traer a David? Únicamente Samuel. Jamison, hemos visto mucho acerca de Samuel, pero también acerca de Dios. Dios tenía en mente a David, de cuyo linaje nacería Cristo. Pero antes de eso, hubo un gran periodo de tiempo con Elí, un juez negativo, después un periodo con Samuel, que era un juez muy positivo, y después otro periodo largo con Saúl, un rey negativo. Pero finalmente se logró el deseo del corazón de Dios. Así que Samuel fue el único vaso que capacitó a Dios para hacer las cosas a la manera de Dios. Esto es maravilloso, ¿verdad? Ciertamente es algo maravilloso, Víctor. Dios es una persona maravillosa. Dios es paciente a lo sumo. El tiempo para Él no tiene mucho significado. Sin embargo, Dios tiene un propósito, un plan y desea lograr algo. Para ello, Dios necesita de una persona que sea igual a Él, para así cumplir su deseo en el momento necesario. Y Samuel fue esa clase de persona. Pero, ¿y qué acerca de nosotros actualmente? Dios también se está moviendo hoy en día. Y su mover también se relaciona con su reino. Dios desea traer a Cristo a la tierra por segunda vez, para establecer el reino de Dios en toda la tierra. Para ello, Dios necesita una persona corporativa que sea igual a Samuel. Una persona que no se preocupe por sus propios intereses, sino que se preocupe solamente por los intereses de Dios y por el pueblo de Dios. Hemos dicho que el tiempo para Dios no tiene mucho significado y, por lo tanto, Él podría esperar 100 o 200 años para que se produzca esta persona corporativa. Sin embargo, no debemos tener esa clase de actitud, sino que más bien deberíamos orar de esta manera. Señor, haz de nosotros el Samuel corporativo actual, para que tú puedas traer pronto a Cristo de regreso a la tierra. Amén. Gloria al Señor por este mensaje tan lleno de luz y tan oportuno para todos nosotros. Y a usted, Jamison, gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido un gozo participar en este programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jamison Chen la de Bob Danker y Walter Ortiz la de Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada la versión recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.